Muy buenas noches. En estos 2 años de pandemia, la desigualdad entre ricos y pobres no solo continúa, sino fíjese usted que además se ha incrementado. Los ricos se han vuelto más ricos, los pobres son aún más pobres y la recuperación económica para ellos, para los que menos tienen, tardaría una década en llegar. Y así lo menciona el informe El virus de la desigualdad publicado por la organización Oxfam. Vaya tema el de la desigualdad, de la pobreza. Caray, uno de los temas más importantes que, por cierto, ha puesto sobre la agenda pública de este país el presidente López Obrador. Vamos a debatir este tema. Saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Magluf, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches, Denise, Mario. Y Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Hola, Denise. Hola, Pablo. Pues déjame empezar contigo, Mario, porque tú propusiste el tema y entiendo que has estado involucrado en este estudio. Dinos cuáles son, digamos, los principales conclusiones. Sí, Leo. Mira, bueno, he estado involucrado de una manera indirecta. Han sido los colegas de las organizaciones Oxfam, pero también otras que participaron desde el lado mexicano, como el Centro de Investigación de Estudios Presupuestales, el CIEP, Fundar, entre otras. Pero sí, te digo algunos de los datos más sobresalientes de este reporte y luego lo contextualizo en la pandemia. Por ejemplo, llegan a la conclusión de que al tiempo que se creaba un millonario cada 26 horas, en el tiempo de la pandemia, un 99% de la humanidad se empobreció y 160 millones de personas más cayeron en la pobreza. En el caso mexicano, como sabemos, ronda por ahí de los 4 millones y bastantes más que bajaron de pobreza a pobreza extrema. También reportan, por ejemplo, otro tipo de desigualdad, que es la de género, sumada a la de ingreso y de acumulación de riqueza. 252 hombres, los más ricos del planeta, tienen más riqueza en sus manos que 1.000 millones de mujeres y niñas que viven en África, en América Latina y en el Caribe. Imagínate el tamaño. 1.000 millones. Imagínate qué diferencia podría ser una riqueza mejor distribuida en el mundo cuando hemos llevado a estos extremos, porque también confirman una tendencia que ya sabíamos, que es que la riqueza se está acumulando arriba más rápido de lo que crecen las economías. Es decir, quien tiene ya capital de su lado, tiene réditos a ese capital que van por encima de lo que el mundo, incluso los países que más rápido crecen. Entonces, esta tendencia hace que esta desigualdad vaya increciendo, como está hasta el momento estructurado nuestro sistema de intercambio, nuestro sistema de inversión en el globo. Entonces, esto no es un problema exclusivo de México, sino es un problema global que requiere respuestas globales, pero los países pueden hacer muchas cosas. Un par de datos más, por ejemplo, es que los efectos de la desigualdad, y este es algo muy interesante que hacen en este estudio, tienen con efectos incluso en la vida física de las personas. Ellos han calculado que 3.4 millones de estadounidenses afroamericanos estarían vivos hoy si su expectativa de vida fuera la misma que la de los blancos. Antes del COVID era 2.1 millones, hoy aumentó 1.4 millones más de afroamericanos que estarían vivos hoy si no fuera por la desigualdad de todos tipos, porque la desigualdad es un problema complejo de muchas aristas, es una desigualdad no solo de ingreso, pero también de acceso a servicios de salud, de acceso a las vacunas, y se ha puesto mucho énfasis desde Oxfam, pero también muchas fundaciones que trabajamos en el tema. La desigualdad de acceso a las vacunas presenta un problema más allá del de la desigualdad de ingreso entre individuos o el de la desigualdad entre grupos sociales, como mujeres o las minorías o mayorías étnicas, sino entre países. Y hay un acuerdo aún por construirse entre países para que en futuras experiencias como esta pandemia, la desigualdad no afecte tan dramáticamente a los países más pobres. El acceso a las vacunas, hoy en los países que estamos del lado de la suerte, que somos de ingreso medio o rico, llevamos ya hasta 3 vacunas. La mitad de los países no han vacunado ni al 40% de su población.
Hay países que no han vacunado, que solo han vacunado al 15% de su población, y no es porque no estén desplegando las políticas de vacunación, sino porque no hay vacunas o las vacunas están mal distribuidas entre los países. Y este es un llamado que no solo han estas organizaciones, sino la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, incluso la OCDE, están tratando de encontrar mecanismos hacia el futuro que nos den respuesta para distribuir un poco mejor, sobre todo en momentos dramáticos. Hay una última dimensión con la cual dejo ya a mis colegas intervenir, que es la dimensión fiscal. Porque no hay manera de entrarle al tema de la desigualdad sin pensar una nueva fiscalidad para el futuro. Y esta fiscalidad tiene que enfrentar varios retos. Uno de ellos es cómo pensar cobrar impuestos no solo en términos de ingresos, sino en términos de capital. Es decir, a la riqueza acumulada por un individuo o una familia a lo largo de su vida, o incluso más allá de las generaciones, porque hay riquezas que se heredan y que ese capital se queda en unas pocas manos. También, por ejemplo, el capital que se queda acumulado en generaciones por razones naturales, con más edad, y es capital al que no pueden acceder generaciones más jóvenes en este mundo de más amplia desigualdad al que nos enfrentamos. Entonces, los jóvenes no tienen acceso al capital para invertir, para innovar económicamente, fundar esas compañías del futuro, porque el capital está atorado en las manos de los más grandes que invierten de formas conservadoras. Entonces, la desigualdad entre generaciones es el último de los grandes temas que es tiempo de discutir. Bueno, son muchos temas, todos ellos me parecen muy interesantes, Denise, pero quisiera comenzar contigo por este tema de la desigualdad de género. ¿Qué dato nos da este estudio de Oxfam? 256 millonarios tienen el mismo ingreso que 1,000 millones de mujeres. 256 hombres, hay que decirlo, tienen el mismo ingreso que 1,000, o sea, suman el mismo ingreso que 1,000 millones de mujeres. ¿Cómo ves, Denise? Rápidamente el tema de género. La pandemia ha sido un golpe brutal para las mujeres. No solo ha llevado a la concentración de la riqueza en hombres, ha sido un golpe en términos de sacar a muchísimas mujeres del mercado laboral, porque el confinamiento llevó a que muchas de ellas estuvieran a cargo de la casa, de la educación de los hijos por vía remota. Ha incidido en su capacidad de ganar dinero, de regresar al mercado laboral en las mismas condiciones, ha sumido a muchas de ellas en la pobreza y va a ser uno de los grandes retos a futuro. Pero quisiera atraer el tema de la desigualdad y la concentración de la riqueza a México. Mayo ya hizo una muy buena exposición sobre qué ha ocurrido a nivel global. Y agradezco mucho a Oxfam que haya sacado este estudio tan pertinente, tan relevante, pero quisiera recordar que hace unos años Gerardo Esquivel hizo uno específicamente sobre México, que revela lo que sigue siendo el caso hoy, con tendencias que se han exacerbado. O sea, somos un país de reyes y de pobres, de ganadores y de perdedores, de los que concentran la riqueza y que incluso han logrado aumentar su riqueza en el contexto de la pandemia, y los que no tienen acceso a recursos suficientes para comer. Somos un país donde Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego y tantos plutócratas más coexisten con más de 20 millones de personas que no tienen dinero suficiente al día para comer. Somos uno de los países con la tasa de desigualdad más alta del mundo, con una subclase permanente que, a pesar de los programas sociales, ha crecido en el contexto también de la pandemia. Y recuerdo de manera muy específica las cifras que describía Esquivel hace años, y no he tenido oportunidad de ver si esas cifras corresponden a la realidad actual o si son peores. Hablabas tú de la concentración de la riqueza de los multimillonarios a nivel global. Pues pensemos en esto. En México, el 10% más rico concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Por cierto, Denise, eso nos incluye a nosotros, ¿eh? Todos los que estamos aquí
Estamos en ese 10% más rico del país. Por supuesto. Y por eso quienes estamos en ese sector privilegiado, muchos de nosotros hemos venido insistiendo desde hace años en el imperativo de una intervención estatal a través de la política fiscal para atender el problema de la desigualdad. Porque somos un país en el cual, a pesar de la cuarta transformación, los oligarcas siguen evadiendo impuestos, siguen ganando licitaciones amañadas, siguen siendo beneficiarios de adjudicaciones directas, criaturas del Estado, porque el Estado ha creado a estos hombres que ya son tan poderosos que logran colocar a las políticas públicas a su servicio o evitar que presidentes lleven a cabo reformas fiscales de gran envergadura, como las que estamos empezando a ver a lo largo del mundo en este movimiento de tax the rich, de cóbrenle más impuestos a los ricos. En México seguimos viendo privilegios fiscales para los que más tienen. Y ahí no me coloco en la misma canasta que Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, porque ellos sí son beneficiarios de la falta de impuestos a las ganancias de capital en el mercado accionario, son beneficiarios de la ausencia de impuestos a las herencias, son beneficiarios de un capitalismo subóptimo que premia siempre a los cuates, mientras exprime a los mismos de siempre en términos fiscales, a esa clase media alta de la cual uno es miembro, que paga religiosamente, al menos yo lo hago, mis impuestos, no solo porque lo considero una obligación moral, sino porque así compro el derecho a quejarme, compro el derecho a criticar al gobierno al cual le transfiero más del 30% de mi ingreso. Mientras hay tantos más en la punta de la pirámide que siguen evadiendo esos impuestos, como es el caso de Salinas Pliego y tantos más. Muy bien. Somos un país, insisto, de ganadores y perdedores, pero donde los ganadores casi siempre siguen siendo los mismos. Ahora, déjame preguntarte a ti, tú que eres un liberal, casi libertario, Pablo Magluf. Desde luego, tú estarías en contra de estos privilegios del capitalismo de cuates, que son grandes fortunas hechas al amparo de los amigos empresarios del poder. Pero ¿qué tal la fortuna, vamos a poner, del hoy hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, que lo hizo innovando, emprendiendo, ¿no? Y creo que tiene más de 200,000 millones de dólares ya el señor Elon Musk. ¿Eso está mal? Es justamente lo que te iba a decir, Leo. La gran diferencia entre los magnates gringos y los mexicanos es que los magnates gringos, todos innovaron, le dieron algo a su sociedad. Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates, Jeff Bezos. En cambio, los mexicanos, todos son herederos, concesionarios, administradores bursátiles, o incluso hijos o nietos de antiguos políticos, ¿no? Entonces estás hablando de cosas radicalmente distintas. Ahora, sí es cierto. Pero que entonces tú sí estás de acuerdo, perdón Pablo, tú sí estás de acuerdo que hay esos niveles de desigualdad. Que un Elon Musk tenga 200,000 millones de dólares. O sea, yo a ver, ¿qué te puedo decir? Para mí son cifras inimaginables. Pero se lo ganó innovando. ¿Está bien eso, Pablo? Es que mira, creo que el problema de Oxfam, la gran crítica que ha recibido, es que concibe a la riqueza como un juego de suma cero, ¿no? O sea, para ellos el pastel es limitado, es finito y no renovable. Lo que tienen unos es a costa de otros. Y ese no es el caso con la riqueza. La riqueza sí es renovable, sí es distribuible, pero primero se tiene que crear. Es decir, que la fortuna bursátil de Elon Musk siga creciendo no necesariamente es a costa de otros. El pastel no es finito. La riqueza puede generarse. Ahora,
es que sí admite una crítica, Leo. Sí es cierto que Elon Musk, en particular, él se benefició de apoyos del Estado, empezando con Obama. Ahí a mí me parecería que sí se podría revisar qué tanto privilegio o qué tanta tergiversación de las reglas de juego aplicables a todos los demás hubo. Pero también es claro que el cuate es un genio, está dando muchos inventos y propuestas para la sociedad, sobre todo en supervivencia planetaria, viajes espaciales, que a mí me parecen legítimos. Yo creo que tiene razón Mario en que hay una cosa que sí concedo. Estas fortunas siguen incrementando intergeneracionalmente, casi por inercia, de modo que digamos que los herederos de estos magnates, pues no necesariamente tuvieron mérito, ¿sí? Entonces yo estaría de acuerdo en gravar esas fortunas, siempre y cuando no fuera un gravamen de manera directa. Por ¿Impuestos ejemplo, a la herencia? En el caso de México. ¿Impuestos a la herencia? Impuestos a la herencia, pero a través de, por ejemplo, de endowments, justo como le hacen en Estados Unidos, de ayudas fiscales, ¿no? De estímulos. Sí, porque, por ejemplo, llevándolo al caso de México, ¿ustedes confían en que el Estado pueda administrar la fortuna que heredase, digamos, los hijos de Carlos Slim? Yo no. O sea, imagínate que el gobierno en turno le tocara administrar el 60% grabado de la herencia de Carlos Slim. ¿Qué pasaría con ese dinero? Probablemente se lo robarían, lo derrocharían, lo malgastarían. Programas populistas, en mi opinión, clientelistas. Ajá, sí, en mi opinión creo que a Mario y a Denise les están dando un ataque de nervios, pero bueno, termina Pablo y vamos. Venga. Termina Pablo. Yo creo que sí está bien, grabar, pero de manera indirecta a través de endowments. Sí, es decir, para que la gente que no sepa lo que son los endowments, es que uno pueda heredarle a organizaciones de la sociedad civil. A la comunidad, ¿no? En lugar de que ese dinero se lo quede el Estado. Mario y Denise veía que no están de acuerdo. Está muy bueno este asunto. Venga, Mario. Bueno, sí, no, hay muchas cosas de las que dijo Pablo con las que no estoy de acuerdo, aunque celebro que ya no esté en contra del impuesto a la herencia. De hecho, las grandes fundaciones estadounidenses, como en la que yo mismo participo, están hechas a partir de ese tipo de endowments que se van a la filantropía por razones fiscales, pero para eso se requiere que haya, en primer lugar, un impuesto a la herencia. Entonces, no están divorciados, no es uno o lo otro. Generalmente es subproducto de la existencia de un impuesto a la herencia. Si no quieres que se vaya a un lado, se puede ir una parte al otro, pero ambos tendrían que existir. Entonces, no es uno o lo otro. Es mi primer desacuerdo con Pablo. El segundo es esta idea de el viejo argumento que siempre se ha utilizado es, lo va a administrar mejor el Estado que los hijos de Slim. Bueno, ese viejo argumento tiene muchos problemas, porque no solo por conocimiento anecdótico sabemos, no en el caso de los hijos de Slim, pero de cualquier persona que herede, que el hijo y el nieto en general no tienen los mismos méritos, como bien lo dijo Pablo, pero perdón que te interrumpa, Mario, perdón, porque lo que está diciendo Pablo no es que lo administren los hijos de Slim, sino que los administren Open Society, por ejemplo, o México Unido contra la Delincuencia, o el Centro Pro de los Derechos Humanos, ¿me entiendes? Sí, cuando los herede Slim, cuando los herede Slim, que se los queden estas organizaciones de la sociedad civil. Es diferente. Pues mira, sería un gran avance, dado que en México no hay este tipo de filantropía que hay en Estados Unidos, que le donan algo que no sea su propia fundación, que beneficia a su propia compañía para evadir impuestos, que es un problema también fiscal. Pero no, hay cosas que incluso fundaciones como Open Society o la Ford o otras no pueden hacer por sí mismas, como por ejemplo proveer servicios básicos para que esas oportunidades que potencialmente van a premiar el mérito estén bien distribuidas para todos. Y esos servicios públicos de salud, educación, lo que siempre hablamos, acceso a vacunas, etcétera, tendrían que ser
ejercidas por el Estado. No hay manera institucional, organizacional que la filantropía privada pueda hacer eso. Entonces, hay que aceptar que los impuestos son la solución que hemos encontrado y que esos fideicomisos no la sustituyen. En todo caso, estas filantropías podrían complementarla, pero tendrían que diseñar su propia misión social distinta a la que el Estado redistribuidor podría hacer con todos. Entonces, ahí está otra diferencia más que tengo con Pablo. Y también esto de que la fortuna de Elon Musk no viene de quitarle a otros. Bueno, obviamente hay un lugar para la innovación que crea riqueza lentamente y sabemos que ahora a una tasa menor que con la que Elon Musk se enriquece. ¿Por qué? Porque Elon Musk captura buena parte de los fondos de otros más, de los fondos de pensiones que invierten en Tesla. El mundo del bursátil, Pablo, no es un lugar donde no exista un pay limitado. Claro que es un pay limitado de recursos que podrían invertirse de 1000 maneras. Creemos que esas 1000 maneras se van a las compañías más competitivas, no necesariamente, se van a las compañías más deseables también. Es una delgada línea, pero no funciona de forma perfecta. Hay errores de mercado bastantes en las finanzas bursátiles. De hecho, hay un fuerte argumento que un capital mejor redistribuido, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional en estos momentos, un aliado de estas causas redistributivas, que tener el capital mejor distribuido entre varias manos haría que el capitalismo fuera incluso más innovador, creciera más rápido y durante periodos más largos de tiempo que lo que hace con el dinero concentrado en pocas. Interesante. Y para mí ese argumento tiene sentido, porque si todo lo tienen pocos, ¿cómo podemos más bien, y te devuelvo la pregunta, confiar en que ellos van a invertir bien esas cantidades de dinero? Uno de los datos de este reporte dice que los 10 más ricos del mundo poseen una riqueza del tamaño del Producto Interno Bruto de países como Indonesia entero, 10 personas, países como Holanda entera. ¿Por qué podemos confiar que ellos lo van a invertir? Que el complejo económico del capitalismo holandés, yo creo que mejor distribuido el capital de esos 10 en un sistema complejo como el holandés, daría muchos mejores resultados. Y de nuevo, no lo digo yo, es un nuevo consenso económico que hoy llega hasta el Fondo Monetario Internacional. A ver, tengo que hacer rápido un corte, porque esto está buenísimo. Regresamos, sé que Denise quiere hablar, todos quieren hablar, yo también quiero hablar, está buenísimo este tema. Regresamos en un momento más. Regresamos, estamos teniendo un debate muy interesante a propósito de la desigualdad, estudio y reporte que hizo Oxfam, donde se demuestra que la desigualdad en el mundo se ha agudizado con la pandemia. Y aquí teníamos un muy buen debate de este asunto de si se vale o no se vale tanta desigualdad. Yo diría que tanto es mucho. A mí se me hace una locura, ¿verdad?, que Elon Musk tenga 200,000 millones de dólares de riqueza. Pero a alguien del público puede ser, pues a mí se me hace una locura que lo que usted gana, es decir, yo, es una locura. Usted debería ganar menos. Entonces, bueno, la pregunta, y por cierto, López Obrador lo dice a cada rato en sus conferencias, siempre se mete al tema de cuánto gana la gente, etcétera. ¿Qué tanto es mucho? Es un tema muy relativo y también está el tema de la justicia, de qué tanto es justo que unos tengan tantos y otros tengan menos. Denise. Hay una frase en la literatura de la ciencia política, de la economía política, que es que hay que salvar al capitalismo de los capitalistas. Porque, ¿qué sucede si los países permiten un capitalismo, digamos, salvaje, donde todo se rige conforme a las leyes de la oferta y la demanda, donde todo se maneja en función de la mano invisible? De mercado que proponía Adam Smith y quienes han propuesto esa visión, digamos, económica neoliberal, Milton Friedman, etcétera. Y precisamente hoy en el mundo estamos viendo una reacción frente a esos años de neoliberalismo en los cuales el Estado se contrajo, el Estado permitió que operaran simplemente las fuerzas del libre mercado y el resultado está ahí, un aumento significativo de la desigualdad.
Y esa ha tenido repercusiones políticas. Estamos viendo en el mundo el surgimiento de regímenes populistas de izquierda o derecha que hacen de su mantra, digamos, o de su caballo de batalla el tema de la desigualdad y una crítica muy significativa a la abdicación del Estado. Y por eso también hemos visto en los últimos meses argumentos en favor de un Estado más intervencionista, más fuerte, que cobra impuestos a los más ricos, que cobra impuestos a las herencias, que está tratando, por ejemplo, en Estados Unidos, de recrear Biden con el sistema del nuevo trato, esa época de gran intervencionismo estatal con Franklin Roosevelt, precisamente para someter a los capitalistas a las reglas del Estado y que el Estado logre nivelar el terreno de juego y atender o encarar los problemas serios de desigualdad. Ahora, eso solo es posible, Pablo, si tienes un Estado que sea capaz de cobrar impuestos, pero también capaz de promover el crecimiento, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Y el problema en México es que en este sexenio, que es paradójicamente un sexenio de izquierda, o se dice de izquierda, hemos visto una contracción aún más severa del Estado en términos de su capacidad de intervención, primero para regular a los grandes capitales. Pues ahí está la Comisión Federal de Competencia, meses después de que su presidenta, Hanna Palacios, terminó su periodo. El presidente no ha nombrado a una sustituta y creo que faltan aún varios comisionados. Y lo vemos en un video diciendo que se venda Citibank, que lo compre Salinas Pliego, que lo compre Slim, que lo compre un mexicano. El tema debería ser que no nos exprima nadie. Y es ahí cuando entra la capacidad regulatoria del Estado, cuando fortaleces a tus órganos reguladores, cuando creas nuevas reglas que guíen el actuar de los grandes capitalistas mexicanos que se han salido con la suya desde hace décadas y por eso tenemos esa desigualdad. Pero ese presidente parece lavarse las manos del papel regulatorio del Estado y lo que quiere es que vayan con él a Palacio Nacional a negociar los términos del capitalismo mexicano de forma discrecional, de forma personalista, y ese ha sido el gran problema histórico de México. Totalmente. Entonces, sí, que se graben las herencias, pero que al mismo tiempo haya una regulación mucho más robusta y que se transparente el gasto. Y en eso también estoy de acuerdo con Mario. Y a veces no me gusta estar de acuerdo contigo, Mario, pero yo no confío en entregarle el dinero al Estado mexicano, o sea, aumentar la recaudación, si no racionalizas el gasto, si no transparentas el gasto, si no vigilas el gasto público, si no estamos al tanto de cada peso que se gasta en el Tren Maya, cuyo costo, por cierto, ya subió porque se hizo un nuevo trazo, porque no está bien planeado, que se rinda cuentas. O sea, el Estado mexicano no tiene la legitimidad de incrementar los impuestos a la clase media, por ejemplo, si no transparenta el gasto. Y estamos viviendo actualmente una época de mayor opacidad del gasto público por la forma en la cual se asigna el presupuesto, cómo se gasta el presupuesto, la opacidad en los programas sociales, la opacidad de las megaobras. Y ese también tendría que ser un punto en cuanto al tema fiscal. Yo estoy de acuerdo en que paguemos más impuestos y que se cobren más impuestos a los que están cómodamente sentados en la punta de la pirámide, pero que de igual manera se racionalice el gasto, porque si no, no hay reforma fiscal que alcance. Se sigue gastando tan mal, y ese es un problema histórico del Estado mexicano. Que mis impuestos, por cierto, sirvan para pagarle a la secretaria de Educación Pública que desvió dinero, que le quitó dinero a los trabajadores del municipio de Texcoco para dárselos a un partido político.
no dan ganas, de pagar impuestos cuando uno lee estas cosas y luego desde Palacio Nacional defienden a este personaje, a esta mujer, hasta la ponen en plan heroico, ¿no? O sea, mientras haya corrupción, a mí yo seguiré siendo escéptico de lo que pueda hacer el Estado mexicano. Pablo. Bueno, Leo, nada más para dejar muy claro una cuestión medular del debate. Yo no estoy a favor de la concentración de riqueza. Creo que hay que distribuir y desconcentrar. Tiene en ese sentido razón Mario. Lo que yo creo que no deja claro Oxfam, o creo que fracasan en trazar una relación, es entre la acumulación de riqueza bursátil de gente como Musk o Bezos y el descenso a la pobreza de millones de personas. Yo no veo la correlación causal ahí, no hay un dato claro, creo que no lo han demostrado. Y yo creo que el gran problema de Oxfam, porque además de que, pues sí, lo venden muy sensacionalista y muy amarillista, y es muy fácil echarle la culpa a los 10 malotes de Estados Unidos, es que yo creo que digamos que exime a los diferentes gobiernos de su respuesta frente a la pandemia. O sea, la pandemia fue la misma, pero tuvo distintos resultados en diferentes lugares. Y creo que el reporte de Oxfam, digamos que de alguna manera le lava la cara a los gobiernos en ese sentido. Y te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, 12 millones de personas salieron de la pobreza al mismo tiempo que Elon Musk se hacía rico. 12 millones de personas salieron de la pobreza por los paquetes de estímulo del gobierno. Así es. Y en México, al mismo tiempo en México, entraron a la pobreza 4 millones. Hubo un descenso del 9% de la clase media. 15 millones salieron del acceso efectivo a la salud. Pero no, Pablo, eso fue gracias, lo que tú estás diciendo, perdón, lo que tú estás diciendo es que gracias a los programas sociales del Estado de Estados Unidos, salieron de la pobreza estos 12 millones. Debido a la falta de apoyos del Estado mexicano, cayeron en la pobreza 4 millones de mexicanos. Entonces ahí está presente el Estado, Pablo. No, absolutamente, pero pues yo soy liberal, ¿qué creen? ¿Que soy anarquista o qué? O sea, jamás he abogado por la absolución del Estado. Y todos los programas que grabamos sobre respuesta a la pandemia, estuve a favor de medidas contracíclicas keynesianas de estímulo. Por ejemplo, aquí otra de las grandes brechas que va a dejar la pandemia va a ser en educación. Bueno, según la encuesta del COVID del INEGI del año pasado, fíjate, casi la cuarta parte de la deserción escolar, Leo, la atribuyeron a que sus padres o tutores perdieron el empleo. Eso es una causa directa de la omisión del Estado a apoyar a las familias. Sí, bueno. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pues, con que Elon Musk o Jeff Bezos estén haciendo más ricos. Y creo que los reportes como Oxfam, de alguna manera, ponen el énfasis en los ricos villanos, muy de James Bond, pero le quitan la culpa particular a los gobiernos locales, como el gobierno mexicano, cuya respuesta fue desastrosa, y la gran prueba es los datos que acabo de dar. Bueno, señores, les tengo una noticia que se nos acabó el tiempo. No. Sí, pero bueno, lo retomamos la semana que entra. Pues sí, se acabó el tiempo. La escasez es parte fundamental de la economía y de la televisión. Bueno, solo quiero decir que además de varios mitos que hay que seguir contestando en toda el miércoles que entra. El miércoles, sí. Por lo menos celebro que a Pablo lo escucho casi socialdemócrata, está saliendo del closet. Es neokeynesiano ahora resulta. Me da gusto, lo celebro y quiero seguir discutiendo. Mira, ya no me dejan irme a corte, pero ya me tengo que ir a corte.
Señores, los despido. En momentos extraordinarios como una pandemia se justifica. Bueno, vamos avanzando. Nos vamos, los despido, los retomamos el miércoles, si les parece. Por cierto, el estudio Oxfam es público, ¿verdad? Está en el internet, así que ustedes lo pueden revisar, está muy interesante. Gracias, Denise, gracias, Pablo, el socialdemócrata, y gracias, Mario, el liberal. Gracias, buenas noches. Oiga, y hablando de educación, que es parte fundamental de eso, te voy a presentar una conversación que tuve ayer con Marco Fernández, ya no la pudimos pasar porque se nos fue el tiempo, pero vamos a hablar del terrible problema que está ocurriendo en el sector educativo debido al COVID, al no regreso o medio regreso a clases. Está muy interesante, no se la pierdan.